Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Mitrovich, soy antropólogo, crítico de arte y docente en la Universidad Católica en Lima. Bueno, la invitación a revisar carpetas eh, me dejó pensando bastante en qué podría mostrarles y, y bueno, resolví que finalmente una cosa que me parecía más o menos interesante para pensar esta relación entre la escritura y la imagen era tal vez ver cómo normalmente en estas carpetas donde voy haciendo, ¿no?, algunas ideas o depositando ideas para escribir ensayos, normalmente encuentro imágenes, porque muchas veces estos ensayos parten de revisar determinadas imágenes. Entonces, por ejemplo, acabo de terminar de escribir un ensayo sobre Anselmo Carrera, que es un artista peruano, falleció hace pocos años. Eh, y justamente me he concentrado en mostrar un poco como cierto trabajo de fines de los años 80, donde estas serigrafías con muchas imágenes de prensa de la época durante la guerra eh, interna, como digamos este momento en su carrera se relaciona con un momento previo, ¿no?, el Anselmo, ¿no? Por ejemplo, con esta pintura que me interesa un montón, y, y trabajé en un ensayo breve que va a salir en una revista de acá, como algunas piezas suyas de fines de los años 70, comienzos de los 80, como esta, sin título, comienzan a mostrar eh, directamente referentes de imágenes y pedazos de periódicos, de revistas, etcétera. Todas más o menos ligadas con lo que estaba pasando en el país, ¿no?, a fines de los 70, el fin del gobierno militar, en esa segunda fase reaccionaria que encabezó Morales Bermúdez. Y bueno, si uno ve de cerca las imágenes va a encontrar pues un montón de fotografías tomadas por Anselmo de revistas, de periódicos, que están pegadas pues al soporte, donde básicamente son imágenes de cierto entusiasmo, ¿no? El entusiasmo de la época, el entusiasmo por la reforma agraria, por la revolución que encabezó Juan Velasco Alvarado, etcétera, ¿no? Entonces, nada, me interesaba mucho cómo hacer esa trayectoria, ¿no?, de este tipo de trabajos donde, digamos, el referente fotográfico se vuelve parte del soporte, a cómo Anselmo luego comenzó a trabajar mediante la fotoserigrafía estas composiciones que son finalmente pues retazos de eh, periódicos, ¿no? Este es la matanza perdón, el descubrimiento de la fosa común de Pucayacu, ¿no?, eh, que salió en el diario La República. Eh, y bueno, como Anselmo comienza a tomar retazos de estas noticias y va componiendo imágenes, haciendo capas con gesto, con eh, superposición de varias cosas, ¿no? Y bueno, este era un caso que me parecía interesante para pensar en unas imágenes que después me gustaría también explorar, ¿no? Entonces, me puse a revisar pues cómo varios de estos proyectos de libros tienen siempre alguna clase de referentes en relación a algunas imágenes, ¿no? Y este caso también de un ensayo que vengo escribiendo que se llama Piedras, eh, que es un ensayo sobre el lugar de la piedra, de la representación de la piedra, de la imagen de la piedra al interior de la pintura indigenista, ¿no? Esta es una obra de José Sabogal, un arquitecto quechua. Me interesaba pues entender un poco cómo se le da un lugar a la piedra, a la arquitectura, ¿no?, dentro del indigenismo de los 20 y 30. Pero en verdad estas reflexiones vinieron por estas imágenes, que son unas piezas de Apurímac, ¿no?, un pintor muy conocido, pero muy poco estudiado, muy poco discutido, ¿no? Un pintor que, que fue central en la construcción y sobre todo en la, digamos, en la consolidación del indigenismo y de la enseñanza del indigenismo después del momento indigenista más, digamos, más hegemónico en la escena local, en el nivel
Nacional, Apurímac hizo estos dibujos que me parecía que tenían un dinamismo, una cosa interesante que trabajar, ¿no? Estos dibujos son de una colección de la que soy parte, que es la colección cooperativa, que es con un grupo de 11 colegas, amigos. Tenemos un conjunto, un acervo que vamos comprando, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿no? A partir de estas imágenes, de estas piedras que, digamos, me gustan, pero no tengo demasiado elaborado sobre ellas, es que empecé a interesarme en esa pregunta, por cómo la piedra aparecía en el indigenismo. En estos casos, ya después de cierta investigación, me queda claro que Apurímac tenía un interés muy fuerte, no solo por, digamos, lo que en ese momento se llamaba el arte lítico del Perú precolombino, sino que le interesaba mucho utilizar esas referencias, digamos, para empezar a repensar la abstracción, ¿no? Repensar la abstracción en relación con el arte eh, del antiguo Perú, ¿no? Y bueno, eso también es otro núcleo de cosas que he estado pensando, que todavía están pues bastante, digamos, bastante abierto. Y estas imágenes también me interesaban mucho, que son de Santiago Quintanilla, de una exhibición que hubo en la Casa de la Literatura Peruana sobre Manuel González Prada, donde Santiago cogió algunas citas de González Prada y las puso al costado de una imagen como esta, que es una imagen reciente, ¿no? Que él ha pintado, pero que es una imagen que refiere a como en el 2017 dos jóvenes, muy jóvenes, mueren dentro de esta fábrica, no es una fábrica, la Galería Nicolini, que es un espacio donde funcionaban muchos negocios, ¿no? Muchas, digamos, microempresas informales, donde digamos, el edificio se quemó y estos chicos murieron porque estaban encerrados en un cuarto con candado, donde ellos se dedicaban a falsificar fluorescentes, ¿no? A cambiarle a ciertos fluorescentes de baja calidad, le ponían stickers de fluorescentes de alta calidad, ¿no? Y bueno, murieron ahí, ¿no? Y esta imagen de Santiago me parecía importante también para pensar un poco cómo ha estado el país antes de la pandemia, que han habido un conjunto de muertes dentro del espacio laboral que se han vuelto icónicas, ¿no? No sé si también se enteraron el año pasado esta pareja de jóvenes, o comienzos de este año, no recuerdo cuándo fue, una pareja, un chico y una chica que mueren en McDonald's, ¿no? Entonces, también me interesa pensar un poco ese imaginario que se está construyendo alrededor de cómo, digamos, el espacio laboral y la precariedad laboral está llevando a la muerte a cada vez más gente, ¿no? Cada vez más jóvenes. Y esto es algo además de todo el mundo, no solo de aquí. Y en el conjunto de cosas que he estado pensando, no sé todavía si voy a hacer un libro de ensayos como dice la carpeta o si voy a hacer otra cosa. Pero había un conjunto de imágenes que dan vueltas alrededor del año 1977, ¿no? Como esta, que es una silografía de Juan Javier Salazar, artista muy conocido entre nosotros, eh, que el año 77 fue un año importante para la historia contemporánea del país, porque fue el año donde se hizo evidente el llamado movimiento popular a través de un paro nacional de julio del 77, que ha sido el paro pues, más grande de la historia peruana. Y esta imagen, poco antes de julio del 77, para conmemorar el 1 de mayo, la hizo Juan Javier Salazar. Entiendo que cuando estudiaba en Bellas Artes en ese momento, en la Escuela de Bellas Artes, y hay un conjunto de imágenes que me parecían todavía enigmáticas. Juan Javier Salazar luego fue parte del colectivo Taller EPS Huayco, luego ha tenido una carrera, digamos, muy conocida,
en el Perú, también participó en la Bienal de Venecia, o sea, es un artista que ha tenido toda una trayectoria, pero este momento inicial del 77 a mí siempre me ha dejado ciertas dudas, ciertas preguntas. De hecho, ahora mismo también estoy trabajando un proyecto de investigación sobre Juan Javier. Y, y lo que me interesaba de esta imagen, ¿no? Este puño, eh, era qué imaginario se había producido alrededor de este paro nacional del 77, ¿no? Este momento tan importante. De hecho, Gustavo Buntix tiene en su libro sobre Huayco, recoge algunas de esas imágenes del momento ligadas a estudiantes de Bellas Artes, a un movimiento de arte realista, en este caso se llama Manuel Ruiz, donde la silografía tuvo un papel bastante importante, ¿no? Entonces, mirando esto, comencé a intentar pensar un poco qué imaginario visual habían producido algunos artistas ligados al movimiento del 77, ¿no? Todavía no termino de trabajar esta investigación, pero claro, hay dos figuras ahí que son importantes, ¿no? Una es Félix Rebolledo, que tengo acá algunas imágenes que también he tomado de la web. Básicamente estaba empezando a bajar imágenes, ¿no? Su carpeta Los Agachados. He estado bajando imágenes que están disponibles en la web, que ha subido su familia. Él es un artista que también profesor de Bellas Artes, que con Francisco Izquierdo, otro artista, fundan el movimiento de arte realista El artista y la época, ¿no? Una frase que viene de un libro de José Carlos Mariátegui. Y también la silografía parece que se volvió un medio muy importante en ese momento, ¿no? Eh, Cosa que es curiosa, ¿no? Las referencias a la silografía y en general a la silografía en el siglo XX, en particular al expresionismo de los años 10, 20, en Europa pues parece haber estado bastante presente para algunos artistas como Rebolledo. Bueno, Rebolledo finalmente tuvo una muerte trágica, falleció en la matanza de los penales del año 86, perpetrada, digamos, por el gobierno de Alan García. Eh, y hay una historia complicada en su caso de cómo él entra a la cárcel, ¿no? Por haber sido supuestamente parte de Sendero Luminoso, cosa que todavía no está esclarecido. Eh, pero finalmente parece que él iba a salir de la cárcel y bueno, vino esta tragedia, ¿no? Entonces, un poco antes de eso, 77, 80, parece que hay una mayor articulación entre algunos artistas y, digamos, se comienza a producir cierto imaginario ligado a la clase trabajadora eh, que me interesa explorar. Esta es una carpeta del año 80 que se llama Los Agachados, que me parece bastante sugerente también, ¿no? De cierto momento, ¿no? Porque, claro, también para ver esto en contexto, o sea, el 75 Morales Bermúdez le hace el golpe a Velasco, comienza esta especie de contrarrevolución para desactivar, digamos, lo que se había avanzado de ciertas reformas como la reforma agraria, como la comunidad industrial, ciertas formas de propiedad social que se instalan en el país en el gobierno de Velasco entre el 68 y el 75. Y al mismo tiempo, en esa época, es el auge de lo que se llamó la nueva izquierda, ¿no? Patria Roja, Vanguardia Revolucionaria, ¿no? Grupos de los que surgen en los años 60, durante todos los 70 comienzan a adquirir mayor presencia, y junto a la Confederación General de Trabajadores del Perú, el Partido Comunista, el Histórico, eh, y todos estos nuevos grupos, más todos los sindicatos, etcétera, como participan en este gran, que se conoce ahora como movimiento popular, ¿no? Pero después tienes la Asamblea Constituyente del 78, donde participa la izquierda y tiene una muy buena participación, pero digamos que todo esto desemboca en que el año 80, cuando se vuelven a convocar a elecciones, gana nuevamente Belaúnde, o sea, el presidente, digamos, de centro derecha que había gobernado en el Perú hasta el golpe de Velasco, ¿no? Entonces de 63 y 68, digamos que es restaurado en el poder, ¿no? Repuesto el año 80, 2 años después de que fue depuesto por Velasco y la Junta Militar, ¿no? Entonces, en este contexto, claro, es un contexto interesante porque es al mismo tiempo de mucho entusiasmo, imágenes combativas, como el puño que vimos de Juan Javier, ¿no?
pero por otro lado tenemos un momento donde, claro, el movimiento popular también llevó a que se descabece el movimiento sindical, ¿no? Porque hubo mucha represión, despidos masivos autorizados por el gobierno, etcétera, y al mismo tiempo había una situación económica muy complicada en el país que solo se agravó en los años 80, ¿no? Entonces ya comenzando los 80 se comienza a hablar de la desindustrialización, como este movimiento clasista que se había articulado muy bien a lo largo de los 70, pues va a llegar a los 80 bastante golpeado. Y justamente el año 80 va a empezar la guerra, el Sendero Luminoso le declara al Estado y va a empezar otro proceso, ¿no? O sea, cortar este proceso y vamos a llegar a otro. Entonces esas imágenes pues finalmente tienen, ¿no?, un carácter también de cierta pesadez, ¿no? Cierta pesadez. Son muy distintas a las imágenes más combativas que también puedo mostrarles. Y alrededor del 77 entonces es que he estado viendo bastantes materiales, intentando entender un poco cómo ha sido este proceso de figuración, si quieren, de un sujeto político que, que, digamos, que desde los años 50, en particular el campesinado, estaba cada vez más dentro del imaginario nacional, ¿no? Como el sujeto principal que estaba pues en pie de lucha contra el sistema pues de la hacienda, y la reforma agraria también va a incidir en esto. Eso es una pieza de Carlos Bernasconi, pero de los años 60, también El Peón, ¿no? Entonces he estado rastreando un poco eso, he estado intentando encontrar algunas imágenes que me ayuden a ver bien cómo se configura este imaginario de los años 70. Y yo creo que eso es el punto de partida para otras cosas, ¿no? O sea, me interesa mucho el arte de los años 80, ¿no? Acá también un dibujo de Francisco Izquierdo, el que trabajó con Rebolledo en este movimiento. Es un dibujo que subió Hermann Schwarz a Facebook, que entiendo que él tiene varias piezas de Izquierdo, pero comienzan a aparecer sujetos, ahora trabajadoras municipales, ¿no?, arrenderas. Entiendo que Izquierdo y Rebolledo tenían como profesores también de Bellas Artes, pues salían mucho a la calle a mirar, ¿no? A mirar a estas personas e intentar acercar a los estudiantes a ellos, ¿no? Entonces, claro, dentro de este universo, digamos, esto es lo último que estaba haciendo antes de que entremos al confinamiento. He estado generándome este pequeño archivo de documentos diversos que de alguna manera me dan una imagen de la época, ¿no? O sea, por ejemplo, la revista Marca, que es una revista que empieza en mayo del 75, ¿no? O sea, es el número 1, 1 de mayo se publica, es una revista también de la Nueva Izquierda, y es una revista que va a tener muchos textos importantes, ¿no? Muchas notas. Acá en este caso yo me he enfocado en las notas culturales o de arte. Ahí está Juan Acevedo, joven, ¿no? Uno de nuestros dibujantes más conocidos. Y he estado como enfocándome en eso, ¿no? En registrar eso. Esto está en el Centro de Documentación de la Universidad Católica, donde trabajo. Entonces, claro, acá tienes pues algunas cuestiones de diseño de la época, notas sobre artistas, en un momento también en que había toda una discusión sobre la diferencia entre arte y artesanía. Es un momento polémico para esto, ¿no? Y bueno, comencé también a fijarme en eso, ¿no? En qué tipo de imágenes son las que aparecen en una revista como Marca, que justo el 75 pues empieza, poco después viene el golpe de Morales Bermúdez y después comienza una crisis económica que justamente va a llevar a que el 77 el movimiento popular pues haga el gran paro, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de imágenes interesantes, poemas, ¿no?, etcétera. Esa es una de las cosas que he estado viendo. Y luego hay otras cosas, ¿no? Como también poesía campesina, o sea, todo un imaginario que empieza a tomar mucho más cuerpo, ¿no? Que además la cultura impresa de ese momento es muy importante, ¿no? Y esta imagen me gustaba mucho, ¿no? También he estado buscando materiales porque estamos trabajando
con Pablo Ger, que es fotógrafo, artista. Hemos estado, él hace mucho tiempo trabaja un conjunto de proyectos sobre la historia de la izquierda en el Perú, ¿no? Su último libro, Marcona, de hecho va por ahí. Seguro que debe haber alguna parte del libro en internet o en su web. Y también estaba buscando, cuando fui a visitar estos archivos, que son principalmente el Centro de Documentación de la Universidad, donde también hay un archivo muy importante de Denis Ulmont, un sociólogo que trabajó desde comienzos de los años 70, básicamente estudiar y acompañar el movimiento laboral, ¿no? De hecho, su archivo está en la universidad ahora, en el Centro de Documentación, entonces también ese es otro lugar muy interesante para ver muchas cosas, ¿no? De hecho, esta es una revista que, si no me equivoco, se llama Avances de Investigación, ¿sí? Un grupo de investigación económica. Y dentro de esta revista, pues había esta imagen, ¿no? Y me pareció una imagen muy sintética y una imagen que obliga a pensar entonces cómo eran digamos, las relaciones nucleares, familiares, del sujeto de esta militancia de los años 70. Y ahí está el hombre pues con chaqueta de cuero, leyendo la revista El Minero, el retrato o busto de Lenin arriba, la mujer con el bebé o la bebé, eh, una escena cotidiana, ¿no? Que creo que es muy sugerente para pensar, no solo la forma de, digamos, la estética además del proletariado de los años 70, sino también sus relaciones más domésticas, ¿no? Cómo está repartido ese lugar. Y de hecho, si ven el documental Desde el lado del corazón, que ahora mismo creo que se puede ver en la película, perdón, en la web, creo que es Sin Encuentro, no estoy seguro, pero si ven ese documental de, de Francisco de Aranzén, pueden encontrar también bastantes testimonios interesantes de eso, ¿no? Cómo una militante de ese momento, Marisoto dice en cierto momento que si eras mujer y estabas en el movimiento sindical o en alguno de estos partidos de la nueva izquierda, tenías que parecer hombre, ¿no? Y esta imagen de nuevo la confronto con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es decir, la mujer aquí mostrada claramente no es la que está en el lugar de la militancia, ¿no? Es la que está en casa. Entonces, ¿cómo se repartían también esos roles, ¿no? Y eso también creo que abre la puerta a ver otras cosas interesantes del momento. De ese tipo de reflexiones también se recopilan algunos materiales que me parecen interesantes, como la revista Autoeducación. De hecho, este trabajo en el Centro de Documentación lo hicimos con Fernando Nureña, que es un artista con el que vengo trabajando hace varios años en justamente la documentación de varias de las cosas que vengo investigando. Y en este caso, pues había un reportaje en esta revista, ¿no? Una revista de educación popular. Había un reporte sobre varios grupos de mujeres, ¿no? Como el movimiento feminista también comienza a articularse y a tener mucha más presencia dentro de esta cultura propia digamos, de la izquierda, que claramente, como vimos en la foto anterior, pues tenía un perfil mucho más masculino, ¿no? Entonces, bueno, acá se pasa revista básicamente a varias de las organizaciones de mujeres que estaban en ese momento cada vez más articulándose con las luchas populares, ¿no? Ya entrados los 80. Y acá en general pues hay un montón de cosas que encontramos con Fernando que tenían que ver, de nuevo, por una parte con ir pensando ese contexto de fines de los 70, comienzo de los 80, en general, y en particular cómo aparece la práctica cultural, las artes, etcétera, dentro de estas publicaciones, ¿no? Este es El Caballo Rojo, que fue una revista importantísima que salía con el diario de Marca, justamente la revista que en ese momento mostré, que además es una revista que tiene una historia interesante, porque surge dentro de la nueva izquierda, va a tener una historia hasta entrados los 80 que se va a convertir en un diario, el diario de Marca,
Y dentro del diario de marca va a haber un proceso a lo largo de los 80 que va a terminar, ¿no?, quitándole marca y quedándose con el diario, que se va a volver el órgano de comunicación no oficial de Sendero Luminoso. Entonces, esto del Caballo Rojo todavía era el momento en que estaba, digamos, en su anterior dirección. Pero a fines de los 80, pues, este va a ser uno de los órganos de ideología, ¿no?, de propaganda, de Sendero. Y además, claro, es una revista importante, ¿no?, Marca y luego el diario de Marca, porque es una revista que si uno la ve, revista y diario, uno la ve transversalmente, uno encuentra que ha pasado por varios momentos ideológicos, ¿no? Justamente acá hay una nota de Pancho Izquierdo. Entonces con Fernando Nureña estuvimos buscando mucha de esta información. Llegamos por ahí también a algunas de las imágenes que vimos hace un ratito como autoeducación, ¿no? Y al final, pues, llegamos a esta revista, ¿no?, esta autoeducación, que me interesa. Ahí, por ejemplo, el poema de Hildebrando Pérez al 19 de julio, justamente al paro nacional, ¿no? Estas son imágenes también icónicas del paro del 77, ¿no? Entonces, claro, aparecen muchos poetas en Cabello Rojo, hay mucha discusión sobre literatura, mucho menos que artes visuales, de hecho, ¿no? Pero también es interesante mirar todas estas cosas, ¿no? Y luego esta revista Autoeducación me llevó o sea, en lo que pensaba presentar ahora, me ha llevado luego a terminar con el CEDIP, que justamente es digamos, además de que mientras hace un tiempo yo pensaba que el movimiento del 77 no había tenido una producción artística propia, digamos, que habían sido más bien la estética usual de la izquierda la que había estado más o menos empleada, ¿no? Los afiches con los retratos busto de los grandes revolucionarios de la historia y tal. Y no había habido un movimiento artístico específico a ese momento, cosa que creo que no, que creo que sí lo hay, solo que uno tiene que cambiar a veces la pregunta. Lo que sí me quedó claro es que ese momento de auge de un movimiento popular, ejerció una presión muy importante para que no solamente las artes visuales buscaran, pues, cómo acompañar este movimiento, sino también una profesión como la historia, ¿no? Y ahí el Centro de Divulgación de Historia Popular, el CEDIP, que justo sale en este número de autoeducación, es un caso interesante. Además de hacer estos trabajos o talleres con poblaciones específicas, hacían esta forma de intervención, digamos, en el espacio público, donde hacían sus fotomontajes de, claro, slides de fotografías más audio, y así iban yendo a pueblos en el espacio rural, en el espacio urbano, y trabajando inclusive participativamente con las distintas poblaciones. Y claro, a mí me interesó esto también porque el CEDIP es un espacio que fundó mi abuela, ¿no? Y que lo tuvo hasta comienzos de los 2000, me parece, siguió existiendo. Pero esto también me hacía pensar cómo, claro, tal vez las artes visuales no tuvieron un movimiento orgánico directamente ligado al movimiento popular, aunque ya tengo claro que sí hubo mucho más movimiento, mucho más reacción por parte de las artes visuales de lo que pensé inicialmente. Pero acá lo que estoy viendo es cómo se genera una especie de nueva visualidad, ¿no? Donde en este caso la fotografía va a ser clave, ¿no? Bueno, en general estas revistas son muy interesantes, tienen cosas, discusiones interesantes también sobre la educación popular, sobre la participación, sobre todas estas categorías que el día de hoy siguen por ahí, aparecen en el mundo del arte, siguen apareciendo, pero ciertamente ya no tienen el objetivo que tuvieron en su momento, ¿no?, en los años 70, si quieren. Y justamente quería ir hacia el CEDIP, por eso, ¿no? Porque una de las cosas que pasó con estos fotomontajes, y que me parecen clave, es que terminaron muchos de ellos haciendo como base para estos cómics o lo que fuere, ¿no?
Este fue el primero, el del año 79, donde de nuevo encontramos un intento por llevar la historia a un soporte nuevo, a un formato nuevo que sea más cercano. Y en este caso, claro, es uno bastante extenso, ¿no? Con muchos, con una discusión sobre cómo sucede el progreso en el país, ¿no? La vida cotidiana, todas estas cosas que vienen de lo que se conoce como historia desde abajo, ¿no? Eh, esta perspectiva que se abre en Inglaterra con E.P. Thompson, eh, digamos, en el Perú, claro, con Alberto Flores Galindo, estos nuevos historiadores, ¿no? Además del CEDIP está el grupo Taquionco, que recientemente también empecé a revisar, que tienen también esta especie de historia que se convierte en un panfleto, ¿no? En el sentido de una publicación muy barata, de rápida circulación, y que puede llegar directamente pues, a los lugares a los que refiere la historia, ¿no? Y cómo algunos de estos grupos pues, comenzaron a trabajar así con comunidades campesinas, con localidades pequeñas, ¿no? Que no tienen, digamos, un discurso escrito, intelectual sobre su propia historia, pero para trabajarlo, para formalizar ese saber que las personas tienen en el día a día, ¿no? Esa es un poco la perspectiva que varios de estos grupos tuvieron, ¿no? Y bueno, el CEDIP armó varios los llamaban fotomontajes, luego cómics, ¿no? En este caso los comuneros, y ahí también, claro, hay una mezcla de claro, cierto trabajo con el lenguaje, cierto trabajo con el dibujo y fotografía, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, se va contando, ¿no? El pasado, el presente, la relación entre el imperio inca y las comunidades, que muchas veces se piensa, ¿no? que las comunidades campesinas actualmente existentes vienen de ahí, pero toda una explicación de cómo la colonia rearma, digamos, la forma de organización social del campo en este territorio. Entonces, claro, comienza a haber todo un trabajo para articular pasado y presente, a veces también con dibujos y con trabajos que vienen de las propias comunidades con las que trabajaban. Y así, ¿no? Hay algunos que tienen otro carácter más gráfico. Claro, ahí ya llegan a la cooperativa agraria de producción, que era, digamos, el lugar al que había arribado la comunidad en el contexto de la reforma agraria de Velasco, ¿no? Y así, otros tienen un carácter más macro, ¿no? El guano y la sociedad peruana, ¿no? Para entender el siglo XIX, Capitalismo y Crisis, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que es dibujado además por Marisa Godínez, que recientemente también se le está dando una importancia que justamente se le había dejado de lado, ¿no? Están apareciendo estudios sobre ella, entrevistas a ella, algunas exhibiciones, bueno, y esto es un trabajo que ella también hizo, ¿no? Dibujos de Marisa Godínez, y este en particular, este cómic, este folleto, está orientado a pasar pues de una explicación general de las crisis mundiales que el capital viene produciendo desde el siglo XIX, ¿no? Constantemente, cíclicamente, a aterrizar finalmente en el caso peruano, ¿no? Acá también tenemos el tema es súper abstracto, histórico, largo, y hay mucho texto aquí, ¿no? Pero me interesaba sobre todo mostrar cómo esto, ¿no? Estas imágenes comienzan a aterrizar, digamos, a la realidad nacional, ¿no? Y ahí está mostrándose justamente la migración hacia Lima, el gran proceso que transforma sociológicamente el país en general desde los años 40, ¿no? Ya en los años 80 era una realidad indiscutible, ¿no? Que es el gran cambio sociológico. Bueno, pues ¿qué tiene que ver eso con todo la historia política del siglo XX, ¿no? De los presidentes, toda los movimientos a nivel internacional, la década de los 30, etcétera. Y justamente este folleto termina dando una explicación de por qué en este gran contexto de las crisis capitalistas, del auge del fascismo, del nacionalsocialismo, teniendo la Unión Soviética ya como un lugar de referencia, ¿no? Como en el Perú, pues, a fines de los 20 se funda el APRA, ¿no? De Aya de la Torre y el Partido Socialista Comunista de José Carlos Mariátegui, ¿no?
Entonces, de nuevo, me parecía que acá había un intento, ¿no? Frente a, digamos, la experiencia del paro, del movimiento popular, de la lucha política, había un intento por darle una dimensión, ¿no? Trabajando directamente eh, con espacios laborales, con espacios sindicales, con espacios de base, como se llama en ese momento, eh, darle una dimensión histórica a la propia experiencia, ¿no? Entonces eso me interesó un montón y de hecho hace buen tiempo ya con Fernando escaneamos estos materiales, pero, pero recién eh, ahora estoy teniendo un poco más de tiempo para poder examinarlos, analizarlos al detalle, mirar más los referentes fotográficos que tienen, el trabajo con la edición fotográfica, en este caso no este de las minas es de Hermann Schwarz, pero me parece también clave entenderlo, ¿no? Como hay algunos que están más orientados al dibujo, ¿no? Y te da un registro muy distinto al de estos trabajos más de montaje, ¿no? Montaje fotográfico con documentos históricos, ¿no? Con varias cosas, ¿no? Pero acá también este trabajo de ir componiendo estas viñetas que me parece clave. Y este sobre las minas, ¿no? Eso, las minas y los dueños de las minas y los ferrocarriles y toda esa historia de transformación del territorio de un país minero, como es el Perú, como lo ha sido históricamente, ¿no? Entonces, nada, creo que este material todavía da para mucho. Ahí abajo justo una foto de Sebastián Rodríguez, que es, a mí me gusta mucho, ¿no? Esa foto tomada en Morococha, donde sale este niño con un reloj inmenso, ¿no? Ese reloj inmenso es como un punto de la foto y tiene es como tener este objeto que acusa ser parte de la modernidad, ¿no? Pero nada, me parece que este trabajo tiene todavía bastante para dar. Estoy en un momento de revisión general, ¿no? Y como ven, pues lo que les he compartido ahora básicamente son un montón de cosas que van por varios lugares, pero que creo que plantean, a mí me plantean preguntas interesantes sobre eh, cómo estudiar un momento histórico como ese que fue tan peculiar, ¿no? Sobre todo porque, claro, eh, digamos que la pregunta inicial de si es que hay o no arte en ese momento se queda chica, ¿no? Claramente hay un montón más de formas culturales que atender para poder entender bien qué pasó con esa época y qué nos puede decir el día de hoy al Perú y en general al momento que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, espero que eso haya sido de su interés y le agradezco a Julián y a Diego por invitarme a participar en la carpeta. Saludos.